Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de nuestro país, a los compañeros que hoy están de vacaciones en las universidades públicas autónomas y las experimentales, a los compañeros de las unidades politécnicas y territoriales, institutos y colegios universitarios. Todos están a la espera de cuándo van a pagar la famosa deuda de responsabilidad del contrato colectivo, la tercera CCU, que firmaron recientemente la burocracia sindical, la traición sindical conjuntamente con la burocracia del Ministerio de Educación Universitaria. Un contrato hecho a la medida del patrón, un contrato hecho a la imagen y semejanza de lo que el patrono quiere, y que entre otras cosas, en nuestro estudio, estamos analizando pieza por pieza este contrato, pues sencillamente cada día encontramos mayores recovecos en torno a este contrato. Vale decir que la inflación publicada por las organizaciones internacionales como la CEPAL, que siempre han sido valoradas por no solamente el gobierno nacional, sino por todos los países del mundo, ubicó la inflación en Venezuela en 1.333%. La inflación acumulada para el año 2017 tiene 1.337% con respecto a la inflación del año 2015, en donde se firmó el último contrato colectivo que firmó los trabajadores, en donde participamos nosotros, la segunda CCU, cuya inflación, se decía, estaba por el orden del 79%, siendo la más alta en ese momento de América Latina. Entre 79% y el aumento salarial en aquella oportunidad fue de 1.55 salarios mínimos, es decir, 55% por encima del salario mínimo nacional. Este contrato, con una inflación del 1.333%, obtuvo solamente 40% de incremento salarial a partir del 1 de enero hasta el 31 de abril, cuando el presidente Maduro decretó el nuevo aumento salarial el 1 de mayo en 60%. Ese golpe contundente al bolsillo de los trabajadores evidentemente no deja dudas de que se trata de un contrato amañado, de un contrato miserable, en donde los trabajadores sabemos que la cesta básica está por el orden mínimo de 1.200.000 bolívares para las clases bajas, es decir, para los trabajadores, y que escasamente llegaría en su mejor momento para los trabajadores, obreros y empleados a cerca de la mitad de una canasta básica, acercándose más a los profesores, quienes obtuvieron mejores beneficios en este contrato colectivo. Por supuesto, viendo y revisando, los trabajadores obreros, en el caso del obrero 1, tiene un incremento de 18.536 bolívares, equivalente al 40% del grado 1, 46% cuando se le aplica la nomenclatura incorporar 1, 2 y 3, se agrupa. Y en el caso de los administrativos, en el caso de una recepcionista, un trabajador auxiliar, auxiliar de oficina, un trabajador de apoyo, en 19.705 bolívares mensuales. Es 40%, es decir, usted le ubica 40% al resto de los salarios que tiene actualmente, y ese es el que tenía el 1 de enero, y ese es el salario que se mantiene. Eso es lo que estos quieren celebrar con bombo y platillo. Hay que hacer salvedades, por ejemplo, la prima de profesionales, que es el 14% del salario del cargo, sube al 14%, es decir, entre 5 y 9.000 bolívares, ¿sí? Con una inflación de 1.332, subió de 750 a 1.500 bolívares con una de 79%. Esas son las cifras que tienen que ir coteando para saber la calidad de contrato que nos dejaron estos mal llamados dirigentes sindicales, que ahora, bueno, están camuflados con el constituyente. Ojalá se quedaran por allí y se olvidaran del movimiento sindical, porque aquí ya nadie los quiere. E igualmente en el caso de la prima familiar. Prima familiar y prima por hogar son equivalentes, es decir, se elimina la prima por hogar y sube la prima familiar. El problema es que en la prima familiar se llevan la prima por hijo, que desaparece. Realmente cuando dicen, no, las agrupamos las dos para una prima familiar, es que desaparecieron la prima por hijo. Y la prima por hijo era un compendio que alimentaba y ayudaba a los trabajadores en el caso de los que tienen hijos, los que tenían grandes cantidades de muchachitos, los que tienen que pagar pañales, los que tienen que pagar leche, hoy a 26.000 bolívares el kilo,
Esa es la realidad de la situación. Evidentemente, sufre significativamente un incremento que nosotros creemos que era correcto en 90.000 bolívares, pero lo triste es que para poder compensar tuvieron que eliminar la otra. Subieron las escalas, la prima de antigüedad quedó igual, no sufrió ningún incremento. Subió, por ejemplo, la prima de los choferes, obreros y de los supervisores, así como también subió la prima con atención a los hijos con discapacidad, que representan menos del 1% de la población. En ese sentido, nosotros creemos que estos incrementos, pues sencillamente lo que hacen es correr la arruga, porque uno cuantifica el beneficio de la contratación colectiva cuando mides quiénes son los beneficiarios, es decir, los mayores beneficiarios en el país. ¿Cuántos pueden tener la prima de doctor, por ejemplo, en el mundo de los trabajadores administrativos y obreros? Pues nos lleva al 0,1%. Son muy pocos los que tienen esta característica. Y presentar eso como una victoria, bueno, una victoria para 15, 20, 30 trabajadores del país, mientras que el resto, más de 100.000 personas, pues eso no tiene nada que celebrar, ¿no? Así es como vemos la discusión de este contrato. Igualmente, aquí tenemos, y estamos analizando punto a punto, son los instructivos aplicados por la CCU. Aquí tenemos una declaración de uno de estos maulas malandros del movimiento sindical, de esta casta burocrática que sencillamente se apoderó y se ampara en el gobierno para imponer el caso Orlando Zambrano, en donde dice que es histórico. Claro, la vendía que le echaron a los trabajadores es histórica, pero continúa esto. Estos malandrines del cuello blanco pretenden cobrarle el 8% del retroactivo a los trabajadores para fortalecer la llamada finanza de la FEDU. Es decir, no solamente nos vendieron el contrato, le regalaron nuestra contratación y reivindicación de 2 años al patrono, sino que ahora pretenden que se lo celebremos y que además le paguemos, como que si fueran los abogados que discutieron el contrato, las costas de este proceso. Por eso nosotros llamamos desde aquí a todos los institutos y colegios. No es legal el que pretendan cobrar el 8% de un retroactivo porque ese es dinero de los trabajadores. Ninguna asamblea puede aprobar en función del otro. La única manera de cobrar ese reclamo es si el trabajador firmara una planilla individual autorizándosela al patrón. Por eso llamamos a los rectores de las UPT y de los institutos y colegios universitarios, de la Simón Rodríguez y de la Simón Bolívar, a no ejecutar bajo ningún respeto esta medida arbitraria e ilegal, que no es otra cosa que sencillamente, bueno, terminar con el malandrinango que hay con respecto a estos recursos. A nuestras organizaciones sindicales, en institutos, en colegios, en la UPT, les llamamos a cerrar fila. Ni un bolívar para los delincuentes estos que vendieron nuestra contratación colectiva y que ahora con su cara muy limpia pretenden, como llegaron a la Universidad Politécnica Territorial de la Victoria, a exigirle a la rectora que hiciera el descuento a todos los trabajadores porque una asamblea de 31 personas se los autorizó. Hazte piaste, pajarito. Quien se preste para este juego, sencillamente también se hará reo de peculado, porque lo vamos a llevar a las instancias por malversación o por el aprovechamiento de los fondos del tercero, porque eso es robo, no tiene otra alternativa, otra característica. Nosotros queríamos explicar esto antes de decirle a todos los trabajadores y trabajadoras, en la mayoría de las universidades ya llegaron los instructivos. Este instructivo que en Manuel Oxo ya está siendo estudiado en la Central, en la UNEP, en la UNE, en todas las universidades, para enviarlo al Ministerio de Educación, a la OXO, para que procedan a enviar los recursos. Si esto se terminara entre hoy y mañana y los recursos pudieran llegar antes del fin de semana, se estaría pagando el retroactivo de esta semana. Quiero aclararle que no hay ningún bono de 1 millón de bolívares. Es el retroactivo de los 90.000 de los diferentes rubros que tienen las cláusulas, en este caso no salariales, que incrementaron. Por ejemplo, los juguetes llegaron a 60.000 bolívares, son para diciembre. Los útiles escolares subieron a 90.000 bolívares, que es equivalente al bono escolar. En la UCB no se cobra porque en nuestro contrato interno
tiene un salario mínimo nacional y ya lo pagaron en base a 97.750. En la prima por nacimiento 30.000 y la prima por matrimonio 30.000. E igualmente la beca, que sube a 15.000 bolívares, tampoco la cobran los universitarios de la Universidad Central, porque la Universidad Central la tiene en base al 30% del salario mínimo nacional, y ahorita la acabamos de cobrar en 29.750 bolívares. En ese sentido, esto lo queríamos aclarar. Los retroactivos que se están dando vienen por concepto de primas y de salarios y por bonos que no son salariales. Evidentemente, esto pudiera llegar entre 900.000, 800.000 a 1 millón y pico, y en el caso de los profesores puede llegar hasta 2,5 millones, pero en este caso son retroactivos de esto que es el elemento de salario. Sal y agua, por eso le pedimos a los trabajadores ahorren su dinero, porque la crisis se está profundizando. En estos momentos, tanto la harina pan como el arroz, la pasta, el azúcar y el café han sufrido incrementos grotescos. Bueno, una harina pan no baja de 12.000 bolívares en cualquier parte del territorio nacional cuando se consigue. El azúcar está por encima de ese rubro, igualmente la pasta y el arroz, que son la dieta básica de los sectores menos favorecidos económicamente. Nosotros llamamos la atención sobre esto porque los irresponsables que hicieron esta contratación y que discutieron este contrato se les olvidó un detalle. El 28 de diciembre, cuando aplican el sistema integrado de salud, por disposición del ministerio, se sube la cobertura a 2 millones de bolívares. No fue producto de este contrato. 2 millones de bolívares. Y lo suben a 2 millones porque no había en el país quien cobrara 200.000 bolívares por un siniestro en una clínica. Vivimos una situación de guerra económica, con una voracidad rapaz de los sectores capitalistas, y lamentablemente no tenemos quien le ponga control a esta situación. Entonces, cuando lo suben a 2 millones con un incremento por la catastroficidad, sencillamente el trabajador empieza a respirar. Y esperábamos que esta contratación mínimamente subiera a 2, 3 millones más. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el costo de la salud se va a ir incrementando. Ellos dirán entonces, sí, pero es que los capitalistas, la guerra económica, ¿quién le para esto a los trabajadores? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Una de las discusiones que incluso deben discutir los compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente es eliminar ese elefante blanco que llaman la SUTEC, porque no controla los precios en este país y porque no hay quien le ponga el costo a ellos. Y así como dice Aristóbulo, van a salir negocios que no queremos verlos, y el pueblo los acompañaría, porque en estos momentos este pueblo tiene hambre, y el hambre y la necesidad curar como consecuencia de esa vorágine rapaz de lo que es el capitalismo, porque todo esto es capitalismo, aquí no ha llegado el socialismo. Pero nosotros queremos hacer énfasis en el tema de la salud. Nosotros exhortamos al ministro de Educación Universitaria a que revise bien los datos, revise las encuestas de cuánto cuesta en el país un siniestro o un paro, para que corrija esta situación, porque ahora presentar que subieron de 200.000 a 2 millones es una falsa. Usted mismo, ministro, autorizó. Cuando usted llegó, usted sencillamente recibió en 2 millones de bolívares el seguro HCM. Ahora no nos venga a decir que una cosa es lo que estaba antes y otra cosa es lo que llegó ahorita. Porque también es cierto que hay una situación anómala, hay un estado de anomia económica en el país. Anomia, una situación económica irreal en donde la inflación está por primera vez en la historia por encima del 1000%. Y esa situación afecta directamente a los trabajadores, a los que vivimos el salario. Porque en los dos sectores que en estos momentos tienen la pugna por el control del Estado, entre el gobierno y la oposición, no sufren las mismas penurias que tenemos los trabajadores. Los que están enchufados, los corruptos que reciben dólares del imperio, pues no pasan el hambre que sentimos los trabajadores que tenemos en estos momentos. Por eso, siendo un gobierno del presidente Nicolás Maduro, como dice el presidente, un gobierno obrerista, ustedes no pueden más que hacer. Sencillamente tienen que llevar la palabra adelante y portarse como obrerista. En este caso, la salud es un tema que tenemos que tratar. Y tenemos que tratarlo del primer momento. En ese sentido, nosotros llamamos al ministro de Educación la necesidad de converger, de conversar para resolver el problema de la salud,
Ya lo demás es un clavo tapado, pues ya están hechos, está bien. Pero el tema de la salud no lo puede dar así, porque los trabajadores vamos a pagar las consecuencias. 2 millones y 1 millón de bolívares catastróficos. Aquí hay trabajadores que ante esta contratación le habían reconocido hasta por catástrofe hasta 4,5 millones de bolívares. Ahora resulta que no, porque eso es lo que dice el nuevo contrato. Es decir, que estos señores, en vez de avanzar hacia adelante, echaron para atrás, nos retrotrayeron al pasado y nos condenaron a la hambruna los próximos 2 años. Es decir, lo que queda este año en el año 2018, que de paso déjame decirle, el próximo incremento salarial para el mes de enero es del 50%, no le caigan en multa a la gente porque ya esos números están aquí y están definidos en el marco de lo que es la contratación. Por último, nosotros queremos hacer un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios. Ahora en septiembre nos incorporamos a revisar las cosas después del 15. Vamos a convocar a la asamblea en todos los institutos y colegios. No se trata de andar un llanteo, como dicen estos malandrines, ¿no? Que saboteadores, los saboteadores de oficio van a hacer una campaña. ¿Qué pretenden estos? Que nosotros les festejemos esta traición a la clase obrera y además les paguemos económicamente por haber vendido nuestras reivindicaciones de más de 800.000 trabajadores del país. Pues también equivocado. Los trabajadores universitarios vamos a mantener la lucha y la pelea en función de negar, esto no puede ser. Esta manera de discutir contratos recuerda la remembranza de la cultura adeca de los viejos sindicaleros adecos del pasado que ya fueron barridos para discutir contratos de patas a los trabajadores, sin consultar a la base obrera para venirnos entonces con este pasquín, esta payasada. Nosotros sencillamente tenemos que llamar la atención de la clase trabajadora de que la unidad de la clase trabajadora toda y única en defensa de los intereses que tenemos como clase, en defensa de nuestro patrimonio, es la única garantía de obtener una victoria. Y que no podemos quedarnos de brazos cruzados con el HCM en las condiciones que están, porque ahora van a venir los créditos en las cajas de ahorro, las prestaciones sociales, para poder cubrir los siniestros que vayan ocurriendo ahora en adelante de nuestra carga familiar, porque los trabajadores nos quedamos en estado de indefensión. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y por otro lado, ni un solo bolívar para la corrupción sindical. En ninguna institución, llámese afiliado a la FETU o afiliado a nosotros, no podemos permitirle bajo ningún concepto que se les vaya a cobrar el 8% a los trabajadores por concepto de los retroactivos, estos que van a percibir como consecuencia de este triste contrato colectivo. En ese sentido, exhortamos, esta es la línea para todos los trabajadores de la Confederación, los compañeros de FENASOE, a los compañeros de los sindicatos no federados, a los compañeros de la FENACIPRU, a los compañeros de FETRAESUR, incluso a los profesores universitarios, eso no le van a descontar, pero tienen el tupé de ir incluso a los institutos y colegios donde los sindicatos están con la Federación de Trabajadores Universitarios con nosotros, ahí a pedirle el cobro a las diferentes autoridades. Ninguna autoridad se puede prestar para esto, porque si hace reo de peculado, téngalo por seguro que nosotros vamos a cobrar. Por lo pronto, vamos a poner el énfasis en el tema de la administración de la contratación colectiva y vamos a accionar a nivel del TCJ por los mecanismos tradicionales que tiene la clase trabajadora. En el caso de los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, en estos momentos la Dirección de Recursos Humanos todavía está trabajando cuantificando las deudas. Los compañeros de administración y nómina están trabajando con nosotros en función de garantizar, antes de poder irse, que hay que reconocimiento a los trabajadores de nómina y de recursos humanos, que mientras todos están de vacaciones por esta red de WhatsApp pidiendo cuándo pagan, esos compañeros no tienen vacaciones, están ahí echando lápiz, echando números para que les paguen a los trabajadores. Igualmente, en todas las universidades, nuestro reconocimiento, porque así se comporta la clase trabajadora, para garantizarle el pago a los trabajadores. Llamamos a los compañeros que por las redes sociales son, bueno, opinadores de oficio, a que tengan un poquito más de mesura y de respeto. El instructivo ya llegó y está cuantificando. Cuando llega el instructivo no llegan los reales. Ahora hay que entregar la data con los montos. Y después que llegue la data con los montos, pasa a la OXXO, entonces la OXXO la revisa. Si tiene reparo, manda a reparar. Si no tiene reparo, entonces la OXXO envía los recursos vía Banco Central a las arcas de la universidad. Eso dura 24 horas. Y la universidad entonces propicia el pago a las diferentes nóminas que ya están montadas,
que están siendo montadas en este momento con la cuantificación de profesores, obreros, empleados y los trabajadores jubilados. En el caso de los trabajadores jubilados también le metieron el gazapo. En los trabajadores jubilados ponen como un gran logro el que se haya homologado el salario del trabajador jubilado con respecto al trabajador activo. Pues déjenme decirles que esa cláusula la firmamos nosotros en el mes de octubre del año pasado, con vigencia a partir del 1 de noviembre del año 2016. No sean mentirosos, a engañar a otro lado, porque los trabajadores universitarios, bueno, aquí nadie se cae el engaño, además eso lo tenemos ubicado. Esos no tienen otro destino que desaparecer de la fila del movimiento sindical revolucionario, del movimiento sindical democrático, del movimiento sindical universitario, en donde no puede haber más cabida para ningún traidor a la clase trabajadora. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras. Esperamos que en el mes de septiembre, encontrarnos para mirarnos frente a frente y definir los próximos pasos a seguir. Muchas gracias.